Voy a empezar primero a contar un poquito sobre vos, si te parece, de tu currículum, para después empezar con las preguntas, para que te conozcan un poquito. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Bueno, les voy a contar que Laura es acompañante terapéutica desde el 2017. eh, Toda la formación en este ámbito ha sido desde un marco psicoanalítico. Está a punto de recibirse de licenciada en psicología, está haciendo la tesis, futura colega ya próxima. Bueno, ha hecho prácticas en el Hospital Borda, ha trabajado con población de minoridad, con niños de con distintas discapacidades, en escuelas, en domicilio, con diferentes tipos de intervenciones, ha trabajado en hogares de niños y adolescentes, con población de adultos y mayores, con diferentes patologías. Trabaja de forma institucional y también de manera particular. Así que bueno, eso es como una parte acotada del largo currículum que tenés, como para que tengan una idea de los lugares donde has trabajado y donde estás trabajando. Por empezar, me pareció interesante, Laura, tocar este tema porque me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento de cuál es la función de tu trabajo, digamos. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata ser acompañante terapéutico. Bueno, hay mucha confusión con nuestra figura. Más o menos lo que se trata es siempre, somos convocados a partir de alguna afección que esté en términos de salud, ¿no? Ya sea mayormente psíquica, social, económica. Eh, entonces, a partir de ahí, que haya alguna cuestión en la vida cotidiana, en alguna de esas áreas afectadas eh, del paciente, somos convocados como a intervenir, ¿no? En la vida cotidiana. Y esto es un poco registrar lo que se pierde o dentro del consultorio, ya sea en un hospital, en el ámbito privado. Generalmente los que demandan nuestra figura es o desde el colegio, desde, eh, qué sé yo, hasta un neurólogo con un retraso madurativo o un síndrome de Down han convocado, también muchas veces, mayormente, psicólogos, psicólogos y psiquiatras. Entonces, bueno, desde ahí nos convocan porque hay alguna dificultad en la vida cotidiana de las personas que no, ya sea en el ámbito escolar, bueno, como decía hace un rato, ¿no? Eh, bueno, en el escolar sería un ámbito educativo, después en familiar, bueno, con cuestiones psíquicas, ¿no? De discapacidad, y después yo nombraba la social y la económica, bueno, eh, trabajamos también en hospitales y en hogares, como vos comentabas recién al principio, Sí. eh, y bueno, o sea, ahí ya son distintas las intervenciones, quizás no hay una discapacidad, eh, pero hay alguna vulneración de algún derecho, porque esto lo trabajamos Claro, con una minoridad. limitación, tal cual. ¿Cómo? Una Claro, limitación desde el futuro. claro, o sea, es un área más comunitaria, tenés el área educativa, tenés el área, bueno, esta comunitaria que sería un poco en el hospital, la clínica, cuando es ya un poco más en un hogar, quizás en la casa, digamos, en la vida cotidiana de la casa del paciente, y bueno, no sé si respondo un poco a la pregunta, pero bueno, Sí, es como dar absolutamente, pero aparte, herramientas, no, es pero dar aparte es muy herramientas, interesante. Sí, no, no, aportar esto, que es herramientas. como dar herramientas en algo que no está, o sea, darlas o hacerlo, ver las herramientas con las que cuenta o construirlas, o sea, es colaborar en eso, ¿no? Claro. Y qué rico que es el campo donde vos te desempeñas, porque vos fíjate que es tan amplia la gama de, digamos, de la diversidad en la cual podés trabajar, porque mencionaste un montón de cosas, ¿no? Desde distintos márgenes, digamos, de edades, desde patologías, desde eh, personas vulnerables económicamente, son muchísimas las variables. Pero qué interesante esto que remarcás de potencializar ciertas cuestiones, ¿no? Porque en realidad a veces cuando se habla de acompañamiento parece que queda limitado a la palabra acompañar, como que en realidad no es una palabra pobre en sí, pero sí queda como reducido a eso, como entendido que es alguien que acompaña, que cuida a otro, y en realidad es mucho más que eso.
Es como vos Tal dijiste, es cual. trabajar en equipo, es poder visualizar cosas que por ahí desde, bueno, uno está limitado desde el consultorio, es complementar, es un trabajo en equipo, ¿no? De alguna manera. Sea con el colegio, sea con la familia, sea con psiquiatras, psicólogos, con quienes, bueno, decidan y cuál sea la patología, ¿no? Que puede ser, o la problemática, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. Sí, sí, desde ahí. Y escúchame, y en relación a esto de cómo llegan, vos decías, pueden llegar a través de una demanda de un psicólogo que tiene un paciente y que considera oportuno para que el paciente pueda, digamos, tener este apoyo y esta contención. Y por otro lado también, desde lo institucional, ahí tienen funciones específicas, por ejemplo, cuando trabajas con minoridad. ¿Cómo me llega la demanda desde minoridad, por ejemplo? Claro, claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, trabajando en minoridad, la intervención? La intervención es más comunitaria, más social, o sea, no, no, ahí ya en ese campo, o sea, hay varias cosas. O sea, tenés el colegio, la intervención en el colegio, eh, es adecuar una adecuación pedagógica del contenido, pero de repente también, a ver, si tenés un retraso madurativo con alguna cuestión un poco disruptiva, tenés que, como que, bueno, a ver, la adecuación sí es la demanda del colegio, pero el chico tiene una cuestión disruptiva, o chico o niña, que para poder adecuar, primero tenés que calmar eso y de repente uno se encuentra jugando al aldón pirulero, ¿no? Para un poco amortiguar Sí. esa cuestión, ¿no? Disruptiva. Entonces, bueno, esa es desde el colegio. Después, en el ámbito familiar, bueno, también alguna cuestión mayormente con adolescentes nos tocó en hogares que, bueno, con alguna cuestión Sí. autolítica o de bulimia, anorexia. Que Y ahí después también es teniendo, intervenir con la familia, ¿no? Porque es como, no sé, claro, ciertas patologías, la familia es como sí o sí también el espacio de contención. sí, con la familia siempre, o sea, incluso cuando estamos en el hospital desde Consejo de Niñez, por ejemplo, eh, el título es Sin cuidados parentales, pero en realidad existe una familia y hay que intervenir con esa familia, si está o no está. Entonces hay Claro, que trabajar con eso. Eh, la familia siempre va a estar en algún lado implicado en el discurso del niño o claro. niña. Y después, bueno, o sea, no es solamente o sea, tenés que intervenir con maestros, con directores, y si estás en el interior de un hospital con el equipo de salud mental, con los pediatras, con enfermeros, con el cocinero, o sea, cualquiera interpela ahí. Entonces, siempre es con todos los que rodean a quien se está acompañando, uno trabaja, en mayor o menor medida. Claro, claro, y la función terapéutica del acompañante, porque realmente, o sea, la palabra lo dice, pero sin embargo, por lo general, el que no conoce se queda con la parte de solo acompañamiento y no lo terapéutico, que tiene que ver con esta interacción que vos decís, ¿no? Con potencializar las cuestiones que por ahí, bueno, solo no puede. Claro. Eh, O sea que desde algún lugar siempre, sea en lo institucional o en lo privado, siempre estás trabajando en equipo, en conjunto de alguna manera, o interviniendo con la familia, o en una institución, o con el colegio, que también debe ser un arduo trabajo a veces, he visto en los colegios, el tema de cuando hay algún niño que tiene algún tipo de dificultad, no siempre sucede, pero muchas veces el tema de eh, el docente o el colegio, o que el niño es derivado a gabinete y como que queda ahí, ¿no? Como que es una problemática que no se lo integra, o también a nivel de acompañamiento pasa esto muchas veces. Sí, o sea, en específico en el colegio muchas veces me he encontrado, o sea, esto que respondiendo al trabajo en equipo, uno se lo construye, ¿no? A priori nosotros deberíamos, o sea, siempre trabajamos
con los centros, como decía, llega a nosotros la demanda a Sí, través de un centro, entonces los centros tienen coordinación, pero muchas veces uno se encuentra como un poco solo, eh, porque bueno, la coordinación es a nivel papeles también, ¿no? Y después es muy poco el intercambio, pero el equipo te lo podés armar, ¿no? Porque al interior, por ejemplo, de un colegio, no sé, sí, a mí me ha pasado de hacer equipo con el equipo de orientación escolar, con la directivo, pero esto que vos mencionás de dejar al chico, eh, derivarlo al equipo de orientación sí, escolar, ¿no? No solo pasa eso, sino que se lo enchufan al acompañante o al claro, integrador, sí, es como que, y a mí me ha pasado muchas veces decir, o sea, bueno, pero ¿está inscripto en este colegio? Sí. ¿En este aula? O sea, segundo B, vamos a ponerlo, sí. sí. Bueno, es un alumno más. Revisale Claro, el tal cuaderno, cual, intervení. O sea, sí, el no intervenir es una intervención incluso. tal cual. Y eso los chicos lo notan, más allá de cualquier persona, o sea, más allá Sí, sí, de registran esto, patología, digamos, ¿no? discapacidad o lo que sea, Sí. registra quién está, Porque quién termina no. siendo una no inclusión, termina siendo una no inclusión de alguna manera. Pasa, sí. Pasa muchísimo esto de decir, bueno, está acá, lo tenés, es alguien más, hace algo, vos también. O sea, yo vengo a colaborar. Claro, tal cual, Y la idea es que este chico se pueda despegar de mí, de la figura del integrador, por ejemplo. cual, tal cual, O sea, tal que alguien, o sea, siempre yo, a mí me gusta algo de la ley de salud mental que se lo pone como un estado, ¿no? Y es un momento, es el aquí, ahora, al día de la fecha es. Al día de la fecha este chico cual. o esta niña, este adolescente, este adulto, no puede con algo. Bueno, Si no es este día. rotularlo, ¿no? Si no es como rotularlo y dejarlo en un lugar y de Claro, si alguna vos manera, sostenés esto de no mirada, claro, si vos sostenés esto de no bueno, mirada, el pibe termina como claro, condenado a esa figura de la T, sí, 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 o lo sí. que Y eso sea, el yo lo he escuchado significado. mucho en el consultorio, esto que vos planteás en relación a las escuelas, ¿no? Donde pareciera que hay como una tendencia, ¿no? En todos lados a que tenga que ser homogéneo el grupo, no aceptar la individualidad, la subjetividad y lo heterogéneo, ¿no? De los grupos, Claro, que donde haya hay una chicos, por media, ejemplo, sí, sí, tal tal cual, cual. que sea una media ahí que todos, no, bueno, está esto acá. Y también está este otro que tiene otra dificultad un poco menos visible o más llevadera, pero a ver, todos ahí estamos, incluida, atravesando alguna con más o menos herramientas. Absolutamente. Laura, y pensaba, debe ser difícil cuando te encontrás, bueno, como es necesario sí o sí desarrollar tu trabajo en equipo, cuando te encontrás con resistencias, ¿no? Que muchas veces sucede esto en los ámbitos con la familia, porque de hecho, bueno, depende del área, no importa si sea adulto, niño, digo, tenés que interactuar con la familia y muchas veces hay resistencias, a veces son inconscientes, a veces, bueno, la ausencia también es una, como decías, también de alguna manera da cuenta y hay que también trabajarlo, ¿no? Entonces es difícil a veces intervenir porque son varias cosas a la vez que tenés que estar ahí como mediadora, digamos. Sí, yo lo encuentro esto como la mayor dificultad, ¿no? Eh, aparte, o sea, la resistencia y la falta de conocimiento, esa conjugación es como que es terrible. Sí, Yo por lo menos lo percibo así, quizás tengo compañeros que, no sé, quizás no lo registran tal cual, pero para mí el que no haya conocimiento con nuestra figura y que encima haya una resistencia, pues bueno, está bien, o sea, imagínate tener un psicólogo, un psiquiatra y encima te enchufen una T en tu día cotidiana que ahí al costado haciendo cosas. eh, Digo, bueno, o sea, sí, pero si hubiera conocimiento, quizás eso sería sí, menos. Eh, totalmente, totalmente, porque a veces se lo y hay una interpreta como si sola- fuera un integrador, como si Se la función interpreta por eso como no que está. si fuera un... Sí, 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 eso eh, en todos los niveles, a nivel macro, bueno, las familias, esto lo interpretan como un cuidador, los colegios,
pero en el nivel más micro, o sea, profesionales de la salud mental o los equipos de orientación escolar es como que Sí, llama la atención, en menor grado quizás que los otros actores, sí, pero sí, llama la atención que también lo pongan así en términos de cuidador. Entonces digo, bueno, a ver, si un profesional de la salud mental está pensando que un AT es un cuidador, entonces ¿cómo pretendo que las familias nos acepten con otra tal cual, eh, investidura, ¿no? tal cual. Este, Y que pueda no establecer sé, una transferencia con vos que es necesario para que sea operativo también tu trabajo. Porque es acá que es eso, cada uno, sí, la transferencia es como que no la o sea, no es como en el consultorio que la estableces con el con el paciente. paciente ya. Y la familia sabes que nunca vas a estar en transferencia porque siempre el psicólogo va a ser el culpable de todos los cambios Siempre que somos el chivo dejan de... expiatorio, siempre el chivo Claro. expiatorio de todo lo que sucede. Pero en el AT, o sea, imagínate que tenés que hacer transferencias con todo el mundo, con la Masiva. familia. mm, por lo menos tenés que lograr un quórum de un 30%, o sea, como para poder Claro. trabajar que no sea tan... y hablo que si estás en un colegio, bueno, si no te quiere el equipo de orientación, que te quiera el directivo, qué sé yo, no sé. Digo, querer en el sentido de que escuche, ¿no? Algo. Eh, Sí, sí, porque se torna como muy personal, no entienden que tiene una carga, hay una falta de desconocimiento tremenda y no entienden que tiene una carga profesional, que no es que es como pedir un cuidador, no es que se está pidiendo un cuidado paliativo, o sea, se está pidiendo a alguien que Igual, relaxe la dimensión discursiva, algo. igual. Eh, Y todo lo que captan ustedes, porque, mira, yo, el caso de una paciente que tenía, que era acompañante, me contaba el caso que estaba haciendo el acompañamiento de una niña de 10 años, ¿no? Con los papás separados, con una gran conflictiva, y bueno, la mamá quería que la lleve a la nena a que la saque de la casa, ¿no? Entonces, bueno, sucedía que a veces salían, la nena con una problemática bastante compleja, eh, y a veces sucedía que calculaba el tiempo y llegaba 5 minutos antes de lo que la madre no las dejaba entrar, ni a ella ni al acompañante, ¿no? Entonces yo me decía, esta nena en qué lugar estaba alojada, me decía, ¿no? Con una mirada muy lógica, en esta mamá o sea, que se enojaba si llegaban 5 minutos antes del horario, viste, que era muy difícil calcular, salían a caminar, iban a la plaza, bueno, ¿Qué y pasaba hablábamos de con eso, 5 minutos después, no? ahí está, ¿no? Entonces, bueno, qué importante que era el aporte, que más allá de que el terapeuta esto lo pudiera leer desde su lugar, también el acompañante podía intervenir de alguna manera con esta mamá y tratar de trabajar algunas cuestiones, ¿no? En el día a día. Sí, es Eh, registrar alguna cuestión, sí, tal cual. Que haga mella en el paciente y que inhabilite, va, inhiba en términos más claro, específicos, tal o cual. haga angustiar o lo que sea, ¿no? Sí. Y te iba a hacer una pregunta que me parece muy linda, y es, ¿qué ves vos cuando ves a un paciente? No es sorpresa para mí, me gusta esa pregunta. Em, em, veo así, ay, ahora me gusta tanto que no me sale ya ahora decirlo. Es que se nota que te Em, apasiona, Laura, lo que haces. Y por eso a mí, yo cuando elijo a la gente para las entrevistas, las elijo por algo en particular que a mí me provoque realmente que es la persona indicada, ¿no? Y yo te vi a vos trabajando y me doy cuenta de tu compromiso con los pacientes y con tu trabajo. Entonces, por eso me di cuenta que eras la persona indicada. Por eso esta pregunta que es tan profunda, ¿qué ves cuando ves a un paciente? Pues es una pregunta que no es para nada superficial, ¿no? Es de compromiso. ¿Qué ves vos? tres cosas. Sí, para mí todos, o sea, siempre la pensé, siempre más para los chiquitos, ¿no? Porque es con lo que más trabajé. Entonces es como mirarlos, y no solo con los que trabajaba, sino después a todo el resto del aula o del hospital o de la sala de internación de pediatría o lo que sea, o de los otros hogares. Si pero después lo trasladé para los adultos también, y para cualquier cosa, porque bueno, me tocó ver como que bueno, es
es el adulto que es o sea, fue como es el niño que supo ser, ¿no? Este adulto. Entonces, si sufre, me pregunto tres cosas, esto, si sufre, eh, ¿por qué sufre? Para mí todos sufrimos eh, en mayor o menor grado. ¿Qué deseo? No, no importa cuadro, o sea, ¿qué lo motiva? ¿Cuál será? O sea, no sé, ¿qué deseo me sale decir? Tiene, y si tiene la capacidad de simbolizar, ¿no? Para mí es como Mm, necesario, más allá de la estructura, que haya algún modo de simbolización y si la tiene o poder desplegarla, desplegaría o cortaría mejor dicho, cierta inhibición o cierto, cambiaría cierto sufrimiento. tal eh, cual, no sé tal si me cual. explico, pero Sí, sería como la después herramienta desplegaría para cierto, poder, sí, claro, desplegaría cierto deseo, ¿no? Como que el poder simbolizar, empezar, o sea, si uno se encuentra, ¿no? Como mencionaba al principio, estos chicos con estados disruptivos, quizás primero hacerlo un poco simbolizar, ¿no? Más allá del cuadro, de la discapacidad, de lo que sea, poder empezarlos a hacer simbolizar y uno dice, ah, está jugando al Don Pirule. Y bueno, y sí, necesito que se relaje para que pueda adecuarle la currícula. E incluso quizás ni haga falta adecuarle la currícula por más discapacidad que tenga. Quizás haga falta simplemente aplacar cierta cuestión, que pueda poner en palabras ciertas cuestiones, que pueda jugar, no sé, algo. Entonces, esas cosas veo. Eso en el ejemplo de bien. los chicos, pues tenemos un montón de ejemplos, bueno, tendría, Bueno, pero es hay un súper montón de ejemplos. importante lo que decís, porque tiene que ver también con esto de que, a veces se necesitan obviamente los diagnósticos porque es como un punto de partida para entender con qué uno está tratando, ¿no? Con qué problemática. Pero no quedar ahí, porque cada uno tiene un potencial distinto. Y me parece que esa herramienta Igual. que vos decís para ver hasta dónde puede simbolizar o qué, te debes encontrar con muchas situaciones ricas y sorpresivas, ¿no? Que a veces, que está bueno eso, porque uno está abierto a ver, a que no sean, digamos, que no termine siendo el diagnóstico como un rótulo que muchas veces sucede en muchos ámbitos, viste, que hasta en el médico, digamos, donde a veces un diagnóstico termina siendo como una sentencia, ¿no? Cuando en realidad yo digo que ni siquiera en los peores casos debería ser, porque sabemos que muchas veces las cosas, nadie tiene el poder de saber hasta Sí, dónde se sí. puede llegar. Y en esto más todavía, ¿no? Esto que vos decís, bueno, a ver por dónde va su deseo, qué capacidad tiene, digo, como ayudarlo a encontrar herramientas para poder expresarse, ¿no? Porque te debes Sí, sí, encontrar por con, ahí va. bueno, problemáticas muy complejas, lo cual, bueno, no implica que igual siempre esté la posibilidad de ver hasta dónde, debe ser siempre cada uno un mundo distinto, ¿no? Sí, son todos un mundo distinto. La verdad es que sí, no, no. Si bien hay cosas cliché que uno tiene como herramientas para trabajar desde el juego o desde la pregunta, eh, eh, no, no, para mí nunca existieron dos intervenciones iguales, así que es como que siempre estar mirando, bueno, a ver, para dónde, qué tiene este, qué quiere, con qué cuenta, qué puedo hacer yo, qué puedo generar nuevo, hasta dónde puedo decir esto, realmente tener, poder pensar, ¿no? O sea, eh, hay veces que surgen cosas así que uno fue ahí suerte, ¿no? La oportunidad con la preparación de haber oído alguna cuestión que justo la conectaste y sos medio crudo y la tirás sin mucho, pero bueno, la realidad es que sí, se trata de como ir mirando todo, parecemos espías. Yo no sé si soy ateo o detective. Ahora Claro, se me no, está no, pero ocurriendo tal esto con todo cual. lo que digo. No, no, pero tal cual, tal cual. Claro, sí, sí, es como una mirada, es verdad, es verdad. Y contame, ¿cuáles son las dificultades que vos considerás que te encontrás con más frecuencia? Digamos, más allá de esto que decíamos de las resistencias de la familia o a nivel institucional. ¿Hay alguna otra, digamos, que vos digas, bueno, con recurrencia, o es recurrente que me suceda tal o cual cosa, del trabajo en sí? Sí, creo que un poco lo que mencioné, que
creo que la mayor dificultad es el desconocimiento de nuestra figura. Eh, es realmente, como decía también, ¿no? Encontrarte, vos decís, bueno, que una familia no tenga conocimiento, un poco interpela, porque te interpelan al no tener conocimientos y uno, bueno, va ahí un poco sorteando eso. eh, para hacerle conocer al otro, pero ya al interior de los equipos de salud mental, si no hay un conocimiento específico de qué hacemos, o sea, eh, que es en menor grado igual, pero realmente es llamativo Y tiene la que ver con también dificultad. entender esto que vos decís, ¿no? De que, a ver, de que nadie tiene el saber absoluto y que uno necesita de otros para trabajar en equipo en ciertos contextos y situaciones. Habrá pacientes, desde mi lugar lo digo, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, es suficiente trabajar con el paciente y hay otros donde uno tiene que interpelar a la familia y hay otros donde uno tiene que interpelar a un psiquiatra o también a alguien como Sí, vos yo creo para que acompañar y para... sí, sí, eso, interpelamos, o sea, trabajamos con todo de la vida cotidiana, o sea, con todo, y hay veces que son situaciones un poco más felices, que uno dice, ah, te fuiste, sos atea, estás en el cine, y bueno, sí, bueno, pero esta persona no sé, estar con un conjunto de gente encerrado, con luces encima, unos Seguro. audios así, pero quería disfrutar la experiencia del cine, qué sé yo, no sé, o sea, no es que uno va a comer al cine con el ate, o sea, hay situaciones un poco más felices, otras un poco más violentas, y trabajás con todo. Yo creo que los pacientes se enteran antes esto es una reflexión recién salida del horno, pero yo creo que los pacientes se enteran antes, ¿no? De nuestra función, Tal cual. a qué vamos, que el resto del contexto que lo habita, ya sea la escuela, la familia, los equipos que lo intervienen. eh, yo creo que se enteran El antes poder y de la empiezan a mirada, avisar. pensaba, ¿no? Esto que vos dijiste, Laura. Esto, cuando yo te hice la pregunta de qué veías en un paciente que vos hablaste de estas tres cosas, yo creo que en la interacción esto lo registran. Cuando hay un otro que escucha, cuando hay un otro que está acompañando terapéuticamente, ¿no? Y que tiene una escucha, no, no la simple escucha, sino Sí, esto de acompañar, de interpelar, de, bueno, me parece que este es un registro que en muchos casos que yo he escuchado por ahí de pacientes que trabajaron en el área, eh, es increíble las cosas que logran, ¿no? En lo cotidiano. Por ahí la ausencia de la mirada de los padres, por ejemplo, en un adolescente, tal cual. eh, donde de repente, viste, se depositan su confianza, se sienten escuchados, se sienten, bueno, eso es fundamental en muchos casos, y, y también la función de ustedes también a veces como de correr, ¿no? Porque a veces hay chicos que llegan, ahora me acordaba de un caso que me habían comentado en alguna oportunidad, de un adolescente que iba a un colegio, que en realidad desde mi perspectiva y de lo que me habían contado y lo que la acompañante veía, que era paciente mío, no tenía problemáticas en realidad o dificultades de integración. Lo que tenía era una situación de abandono, que no pasaba, pues, digamos, era otra cosa. Pero viste Tal esto de cual. decir, porque es como si hubiera un mal diagnóstico, entonces todo lo que sigue es Tal cual, erróneo, eso ¿no? iba a decir. Las veces que me tocó como plantar la duda de un diagnóstico errado, o sea, y uno dice, bueno, no es que quiera sacarle acá a todo el mundo la estructura que tiene y cambiar, de decir, bueno, tiene una psicosis, a este no, es una neurosis, vamos. No, o sea, no se trata de cambiar, sino de decir, bueno, está bien, yo escuché algo de base, vos me dijiste que tenía esto, pero bueno, estamos viendo otra cosa. O está bien, tiene esto de base, es verdad, pero en realidad no es una imposibilidad para que esto otro se dé, sino que la imposibilidad está por este lado. Entonces, es como que vamos ahí como registrando otras cuestiones que ni el paciente sabe quizás, pero las va registrando al mostrárnoslo, porque nos están mostrando su mundo al estar ahí en su vida cotidiana. Y entonces es como que se interpelan, ¿no? Esto de decir, bueno, le estoy contando esto a esta, o le estoy mostrando esto a esta. Me sale decirlo así, ¿no? Pero digo, Sí, bueno, o sí, sea, sí, sí, pienso sí, sí, que será una cosa así que les pasa. sí. Eh,
Sí, 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 y sí, se sí. quedan y se escuchan. Es muy importante que se queden y se escuchen y que vean que alguien está mirando, observando y tratando de equivocar algo de eso. Esa es también otra de nuestras funciones, ¿no? O sea, equivocar cuestiones que no Tal van. cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, ¿querés que vaya? Esto da para tanto porque la verdad que es tan amplio, ¿no? Para los que no conocían, se estarán enterando que es tan amplio. Fíjate que hablamos desde situaciones de minoridad, de intervenciones de distinto tipo, ¿no? Donde puede haber problemas de discapacidad, psicológico, físico, distintas edades. O sea, es tan amplio el campo de trabajo que yo creo que mucha gente se está enterando ahora. De hecho, me escribieron por privado 2 personas hoy para preguntar de qué se trataba la charla, porque ni siquiera entendían por dónde venía, digamos, ¿no? Claro. Eh, Así que bueno, me parece que es súper interesante eso. Yo voy a leer, si te parece, Dale. algunas de, como para vamos a ir interactuando. Bueno, saludos a todos los que están, que son muchos. No voy a saludar uno por uno, pero sí voy a ir leyendo los comentarios. Acá dice Norma, fundamental la articulación entre los profesionales con el acompañante terapéutico. El paciente se beneficia. Totalmente de Tal cual, acuerdo, sí. ¿no? Sí, sí. Los docentes sueñan por lo general con lo homogéneo. Los chicos son los que suelen incluir sin dificultad. Eso es verdad. A veces tienen Tal más cual. dificultades los adultos que los niños. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y no voy a decir solamente los docentes, porque si no quedan como endemonizados, no es que los defiendan, nunca los defiendo y siempre discuto muchos con Sí, ellos, sí, 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 debe pero haber de todo, eh, sí. también me ha pasado de encontrar chicos como mencionando ciertas cuestiones que vos decís, este es un nene, una nena, chiquitito, y no, Sí, no puede tener ese pensamiento, lo escuchó. tal cual, Entonces, sí. Lo traen de la la verdad casa. es que al interior de una integración, o sea, hay contextos un poco más felices, otros menos felices, pero me he encontrado y que vos decís, ¿cómo puede esta nena de 6 años pensar estas cuestiones? Y no, no eran nada copadas, ¿no? Como también uno dice, ah, mirá, Bueno, tengo mira, esto. hace muchos años yo atendí una paciente que tenía un jardín de infantes, que, digamos, era un jardín integrador y había aceptado un nene con síndrome de Down. Esto pasó hace, te digo, como 12 años atrás, pero igualmente es bastante cercano si nos ponemos a Sí, pensar sí, para sí. lo que sucedió. Eh, Muchos, no sé si un 40% de los padres se habían plantado, que no querían con ella, que si aceptaba, mirá, es terrible lo que estoy diciendo, te juro, porque me agarra todavía piel de gallina cuando recuerdo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que si aceptaba el nene, ellos no iban a enviar más a sus hijos es de terror, yo me acuerdo que me lo contaba en aquel momento, y no, ella totalmente, bueno, obviamente había hecho una reunión, les explicó y dijo que ellos eran libres, y habló sobre el tema de inclusión, le habló de todo. Bueno, muchos quizás, Es que es ley por aparte. ¿cómo? Es ley y las escuelas lo tienen Por que integrar igual. supuesto. Bueno, pero acá eran los padres, ella obviamente dijo que el alumno iba a seguir y que tuvo una reunión, varias, y la verdad después continuaron, y la verdad que después muchos, quizás por desconocimiento, a pesar de que no hace tanto tiempo, 12, 13 años, no hace tanto tiempo atrás, pero bueno, realmente se generaron cosas espectaculares, pues, viste, es a partir de ella que hizo todo un trabajo con los padres y obviamente con los niños, porque al principio, como vos decís, los chicos por ahí también actúan por copiar, digamos, ¿no? Como vos Claro, decís, no claro, son sí. cosas de niños. Ahora, si uno a los chicos les enseña y les explica, obviamente que eh, son los más fáciles, creo, para poder asimilar las situaciones nuevas, ¿no? Tal cual. Bueno, acá Alejandro dice, cuidado no importante, al tema de marcar la diferencia. Hola a todos. Claro, claro. Acá, sí. Dice, Claro, un otro que, perdón, decime. no, 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 léeme, léeme, estaba. Dice, ¿Qué un dice? otro que posibilite el desarrollo del potencial, ¿no? Que era lo que hablábamos hoy.
Claro, es la Bueno, también diferencia con el cuidador, ¿no? claro, tal cual, era lo que decíamos antes. Sí, sí, sí. Bueno, acá dice Claudia, trabajo en un colegio en el que el proyecto educativo involucra a los acompañantes, los docentes, los directivos y se logran excelentes resultados en los 3 niveles. Buenísimo. Excelente. Acá Es un dice, ¿no? cuadrito, es para ponerlo en cuadrito a eso. Sí, ¿no? Porque que se ve, digamos, este trabajo en conjunto y que cada uno ponga de su parte, de eso se trata, ¿no? De poder como amalgamar todo y trabajar, y tirar para el mismo lado, Interdisciplina, tal cual. interdisciplina, o sea, no, es algo que observo, otro de los obstáculos, respondiendo una pregunta vieja, ¿no? Es esta, la cuestión de egos. La cuestión de egos es tremenda, y que yo te dé una idea desde mi espacio de AT, no quiere decir que me quiera volver o maestra, o médica, o directora, o cocinera, o lo que sea, ¿no? O sea, o enfermera, porque bueno, es un mundo también ahí. Este, o mamá de la criatura, ¿no? Con cualquiera que se esté diciendo algo, y poder trabajar interdisciplinariamente, llevando ideas, aceptando, porque me ha pasado con equipos de orientación muy copados que he trabajado, de llevar una Sí, idea que me pudieran decir, Lau, está buenísimo lo que estás diciendo, le cambiaría esto, está buenísimo, lo dejamos así, Lau, me parece que por ahí no va, y uno también tener la cintura para escuchar y decir, bueno, no, sí, tal sí cual. puede ser que por ahí no vaya y poder preguntar y por dónde entonces. Es Este, que esto que vos decís es fundamental, que tiene que ver, como dijiste, con humildad y con entender que ninguno desde el lugar que está tiene el saber absoluto y que cada paciente es es único y cada ético, persona es única, ¿no? Y uno va haciendo un trabajo eh, desde, a ver, desde lo individual y va viendo, no probando, porque si no suena como que si fueran, viste, pero sí experimentando, ¿no? ¿Qué funciona? claro, Por ahí lo que funciona con uno no funciona con otro, y es así. tal cual, sí, 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 sí. Escuchar, como vos decís, ¿no? Esto de permitir también aceptar que el otro me diga algo, que me pueda hacer pensar cosas diferentes, que en definitiva el objetivo es el mismo. Todos, si trabajan en equipo, el objetivo es uno, que es la persona que esté ahí. Y pensaba en los adultos que trabajaste con mayores, ¿no? Sí. Eh, se me ocurre ahora esto, ¿no? ¿Qué te encontrás con la población de mayores, digamos, a diferencia de los niños? Es más bien con las familias que hay que trabajar, porque ya no trabajás en alguna institución, o sea, sí trabajás Sí, con psicólogo, psiquiatra tratante, eh, mayormente puede tener alguna discapacidad, en un adulto una discapacidad tiene que ver más con, bueno, un síndrome, bueno, sí cualquiera. Yo trabajé más con psicosis y esquizofrenia, em, pero después también tenés, qué sé yo, no me acuerdo la pregunta, me quedé con el no, adulto no, mayor, que claro, pero que trabajando con, no, y aparte pensar esto que me estás diciendo, trabajando con adultos y con esta población, con sí, patologías tan graves como la psicosis o la esquizofrenia, eh, es un terreno que también es bastante, a ver, primero que es fuerte trabajar con esas patologías, sí. y, y vos trabajaste en el Borda, me dijiste también. Sí, claro, ahí sí, sí, ya es directamente más algún cuadro, claro, psicótico. Claro, viste que ahí uno se encuentra en muchos casos con gente que en realidad eh, termina siendo, a ver, termina funcionando como una pensión en algunos casos. Yo recuerdo que cuando trabajé, cuando estudiaba, que hice algunas pasantías ahí, muchos, digamos, la familia a lo largo de los años, no todos, pero muchos estaban como ya, era su casa, digamos, ya por ahí podían Claro, con sí, sí, tratamiento sí. hacer ambulatorio y sin embargo ya terminaba siendo como su casa, su lugar de Sí, referencia 20, porque 40 años internados, claro. terrible, Mm. terrible. Entonces te Sí, encontrás de sí, en todo. contra de la ley de salud mental totalmente. Tal cual, tal cual.
tal cual. Sí, después, bueno, tenés cuadros no tan así en el marco de una psicosis, sino quizás en el marco del proceso de un duelo, he tenido en el proceso de un duelo eh, alguna depresión, pero quizás no en sí mismo con un certificado de discapacidad, pero sí a contribuir a hacer alguna cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Alguna mayormente inhibición con ya mayores, ¿no? Y que no estén en el marco Sí, de un certificado único de discapacidad. seguro. Alguna cuestión corta. Mayormente, por lo menos, la del proceso de duelo, que es la que a mí más me quedó, que era un hombre muy grande y yo tenía mucho miedo de obturar una demanda de análisis. Es como que pensé mucho en tomar. Y o sea, mi primer caso como AT Sí, rentada, digamos, que me pagaran, que yo tuviera que cobrar por eso, con lo cual hay un sí. encuadre. Eh, Fue mi primer caso y era como decir, bueno, a ver, es un proceso de duelo, porque ya tenía ciertas coordenadas. eh, Era un hombre de más de 70 años que se le había fallecido la novia que tuvo los últimos 15 años, la arrasó un cáncer terminal. Entonces sabía que era un proceso de Mm, duelo, o sea, el tipo hiperfuncional en su vida, pero en ese momento deja de estaba comer, o sea, está totalmente. como que en el proceso en el que la empieza a arrasar a esta mujer que se termina muriendo, Mm, él empieza como a no comer, estar muy angustiado, en un pozo cuando empiezo. Entonces yo tenía mucho miedo de tomarlo, o sea, no sabía, había sido buscado con mucho ansias. El segundo factor, o sea, tenía mucho miedo de obturar una demanda de análisis. Por eso me tomé mucho tiempo en pensar a ver si tomaba, por ejemplo, este claro, y caso que el con esta tiempo información. jugar en contra, digamos, ¿no? O Y más en jugar, situaciones claro. donde dejan de comer, donde está comprometido el orgánico, ¿no? Que la otra vez lo hablábamos nosotras en Esto era muy relación a los... claro. En este caso era como muy nuevito todo, ¿viste? Es como que no había algo muy fijo, sino que era muy nuevito, producto de. Y después, segundo, de que la bueno, pérdida. era el papá de mi cuñada, por ejemplo. Digo, bueno, ¿hasta dónde puedo Sí, hacer una T claro. con el papá de una conocida? Y que no es una conocida cualquiera, Claro, es mi cuñada, claro. la novia de mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, lo deslindé bastante en análisis, eso era algo privado, con lo cual no estaba interviniendo un centro, no había un certificado de discapacidad, no había un psicólogo, un psiquiatra demandando, sino la familia que dijo, bueno, quizás me escucho un poco más entusiasta con cuestiones de salud mental y dijeron, bueno, entonces yo estaba como que, bueno, es ético esto, puedo trabajar un proceso de duelo. Bueno, terminó en que sí y fue un éxito, la verdad. El tipo es como que, bueno, no necesitó la demanda de análisis, si hubiesen sido que una de las preguntas que me hacía mi analista, bueno, a ver, si Sí, necesita el análisis propiamente dicho, le vas a claro, tener que generar la demanda. O a veces claro. no es Bueno, espontánea la demanda de una, sino que no, uno se la tiene que generar. Incluso acá al consultorio llega gente que no tiene formulada una demanda de análisis, sino que lo obligan a ir. Y entonces, bueno, sí, ahí sí, como que dije, bueno, que van porque están presionados o condicionados por algo. No tal todos cual, los que van, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, qué tal cual. interesante esto también, ¿no? Digamos, de vos poder plantear estas cuestiones que se juegan en tu espacio terapéutico, ¿no? Porque ahí es donde uno también, digamos, como nos pasa a nosotros, ¿no? Los analistas, que de repente, bueno, nos hacemos preguntas y a veces necesitamos, digamos, al analista como interlocutor por algo que se juega con un paciente y donde uno tiene que, nos cuestionamos, bueno, esto sí, esto no, hasta dónde sí, hasta dónde no, creo que también en tu ámbito pasa lo mismo, ¿no? Que es la pregunta que te hacías con este paciente, con este señor que después resultó bárbaro el acompañamiento, ¿no? Más en Sí, una sí, situación así, tan puntual de duelo, de alguien tan activo, y más después de cierta edad, o sea, los duelos siempre son terribles, pero donde pareciera que se ponen en juego un montón de cosas, ¿no? tal cual, sí, sí, sí. Así que bueno, a ver, espera que acá alguien más estaban aportando, bueno, acá dice, Suma, qué pérdida tan grande de momentos y de experiencias enriquecedoras perdían los chicos.
en el caso que comentaste recién de los padres que no querían incorporar al nuevo compañero. Después señora Claro. dice, como siempre muy agradecida, la charla de los viernes muy precisa, Laura, gracias a las dos, un Gracias. gusto. Bueno, Erna dice, los chicos asimilan el problema, Se te dio vuelta la dice, los cámara, Sam. chicos, sí, pero sabés que, ahí, Ahí, ahí no, otra vez, está ahora sí. rebelde. Los chicos asimilan claro, los chicos asimilan el problema, son los adultos, ¿no? Dice de alguna manera, que es lo que decíamos hoy, que en realidad los chicos suelen ser mucho más espontáneos y a veces quienes son más nocivos son los adultos que más que los niños. Pero bueno, y decime vos en relación a porque bueno, vos ahora ya dentro de poco vas a combinar las dos cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar a la clínica, me imagino? Porque tenés una muy buena escucha, se nota que venís por ese lado. Gracias. Bueno, yo creo que sí, un poco de todo, porque la verdad es que a mí no, soy muy inquieta y es como que no puedo tener una sola cosa. Y esto de la tele, lo que me gusta mucho es esto, ¿no? O sea, el otro día decía, ¿me especializo en algo? Digo, bueno, sí, en acompañamiento terapéutico, pero dentro del acompañamiento terapéutico, ¿me estoy especializando en él? Y digo, no, porque, o sea, o sí, pero no es una sola cosa, sino, digo, bueno, a ver, tengo lo comunitario, por el parte del consejo de niñez, lo que es escuela, de hecho quiero hacer el tramo pedagógico, por ejemplo, para integrar algún equipo de orientación escolar o, o docencia. A mí con adolescentes me gusta mucho trabajar, así que seguramente sea dar materias en secundaria de psicología que existe, está en la currícula. La clínica, por supuesto, o sea, como dijiste, o sea, ni hace falta que lo mencione, creo que transpiro clínica. Sí, tal cual, tal cual. Eh, así que creo que va a ser un poco eso, o sea, muy inquieta y así como de AT, que son pocas o sea, son un montón las incumbencias, o sea, no, digamos los campos, pero tenemos muy recortada la Sí. incumbencia. Digo, bueno, como ya profesional, bueno, siguen estando recortadas nuestras incumbencias, ya con título en mano, pero son un poco más amplias. Entonces creo que, bueno, sí, minoridad siempre, o sea, el chico frustra mucho, tiene esa cuestión de no el chico en sí, sino el contexto de que a veces uno lo ve tan Sí, sí, sí. enganchado y lo arrancan, este, alguna situación, ¿no? Frustre, pero bueno, es muy bueno porque, bueno, no sé, a mí me gusta mucho el chico, es como dar las herramientas tempranitas. Aparte con Este, los niños se me ocurre que te sucede lo mismo que me pasa a mí cuando me dedicaba a la clínica de niños, que en realidad uno ve resultados muy rápidos con los chicos. sí, sí, Quizás voy por rápido resultados, pero bueno, la parte frustrante es esto, ¿no? El contexto. el- Y si bien en la ley está contemplada su voz, es como que cuesta mucho que ponerla en funcionamiento y que el resto que lo rodean la hagan cumplir, ¿no? O la escuchen. Eh, entonces, bueno, es como frustrante por ese lado, pero como decís, claro, es muy rico ver cómo ellos incorporan y hacen cambios como casi rápidos, ¿no? Como que registran cierta mirada, o sea. Y nada, sí, adultos me gusta mucho también, así que creo que voy a hacer un poquito de todo. está muy bien, porque es todo lo que te gusta. Bueno, Claro. acá dicen, a ver, eh, mm, algo más, espera. Las admiro por el trabajo que hacen, muy interesante escucharlas. Bueno, Ah, gracias. gracias. Bueno, ay, Laura, un placer. Seguramente van a quedar un montón de cosas y dudas, pero bueno, la verdad que fue muy rica la entrevista porque aclaraste un montón de cosas y esa es la idea, ¿no? Acompañar desde acá, informar con gente que sabe, comprometida, como lo sos, así que bueno, muy contenta de que hayas estado, que hayas aceptado y espero que te hayas sentido cómoda. Re cómoda me sentí. No, en Bueno, serio. Y bueno, y me gracias porque, alegra. como decía hace un rato, bueno, la mayor dificultad, digamos, en el campo que me habita ahora es esto del conocimiento, ¿no? Y creo que es un granito como, digo,
esta videollamada, o sea, ¡ay, este vivo! De Facebook, eh, que va a estar en YouTube, creo que es un granito, ¿no? Que bueno, como siempre decimos, el que quiere escucha, el que puede también, ¿no? Porque puedes querer y no poder escuchar, pero yo creo que bueno, es parte de acercar cierta cuestión. Hay mucho estigma por un lado y desconocimiento por el otro, y entonces Sí, son dos cosas igual, letales para nuestro campo. sí, tal cual. Porque eso cierra los caminos, ¿no? El Cierra los desconocimiento, caminos, pone resistencias, todo para atrás. Es como que tal cual, tal cual. hay momentos, o sea, quizás algo que se podría empezar más inmediato termina como uno, incluso hasta llegar a la demanda de AT, o sea, ponele que a un chico a los 4 años le dicen, bueno, vos ya desde el jardín necesitas que tener una T. Hasta que los padres hacen ese duelo, porque primero es el duelo de ellos, de decir, bueno, no tengo el hijo Y aceptar, que sí, imaginé, que tenía ideal, tengo este hijo, y encima necesito una T. Y encima un certificado de discapacidad para tener una T. Entonces digo, bueno, primero el duelo, después hasta que tramita todo eso, después hasta que se engancha con nuestra figura. Digo, el pibe terminó teniendo 8 años, muchas veces, en el mayor de los casos. Y pasa eso, lo extrapolamos a todos lados, no importa cuándo, qué edad tenga, quién sea la persona, cuál sea el diagnóstico, digo, sí. hasta que se procesa toda esa información pasó mucho tiempo Y y se es, asume, ¿no? Y se asimila esto que vos que se decís, ¿no? asume, que Se se asimila y asimila que se actúa. tal Y cual. que se actúa. Entonces, el que queda sufriendo ahí, desorganizado, desorganizada, es la persona, es el paciente. Sí, Entonces, digo, es una sí, cuestión ética esto del poder observar que alguien necesita ayuda, el poder trabajar interdisciplinariamente quitando egos. Me parece que es una cuestión ética desde, ya sea desde la profesión, eh, a ti, ojo, otra cosa que es importante aclarar, que no somos solamente estudiantes de psicología, sino que hay trabajo social, psicopedagogía, educadores sí, especiales, sí, 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 hay, sí, digamos, sí, 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 cualquiera que esté, o sea, cualquiera puede sí, estudiar, hacer el curso de AT, después sí, siempre es muy rico cuando está empapado uno en estos campos. De hecho, para las integraciones escolares te piden que estés al interior. Si vos no tenés alguna de estos campos, alguna de estas profesiones en desarrollo, no, en un colegio no accedes, sí, quizás en domicilio y esas cosas. claro, claro. Sí, 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 con una formación que acompaña, facilita obviamente tener más Ciertas espacios, ¿no? herramientas, claro. Bueno, Laura, bueno, gracias, un millón de gracias, A vos también. felices todos de tenerte acá, muy Gracias. contentos, así Yo que no puedo bueno, ver quiénes vamos a seguir están, no puedo disfrutando. ver nada. Mirá, yo voy a nombrar, son Dale. muchos. Bueno, Erna, Eva, Adriana, Norma, Sonia, Zulma, Alejandro, Claudia, Luis, Erna, Adriana no sé si la nombré antes, Mariela, Néstor, ¡Wow! Zulma, Mayo, Gente, Débora, mucha bueno, gente. muchísimos, y perdón por los que no nombré. Saludos a todos, gracias por Saludos a estar. todos, Bueno, gracias. los que lo van a ver por Facebook después, los que estuvieron ahora y los que después lo verán por YouTube. Y bueno, nuevamente gracias a vos, un beso grande y saludos a todos. Gracias a todos, gracias. Nos vemos. Nos Gracias. vemos.